Bien, Jehová sea con ustedes. Vamos a continuar y bueno, el tema que hoy vamos a ver es continuación de lo que hemos estado hablando acerca de las religiones abrámicas. Y bueno, ya vimos lo que era en términos generales la religión abrámica. Vimos se compone principalmente de tres, que son el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Ya vimos tanto el islamismo como el judaísmo. Ahora nos toca, mis hermanos, que vamos a ver el tema a continuación es precisamente el cristianismo, como lo habíamos ya comentado. Ahora bien, el cristianismo, como ya lo había mencionado, es una de las tres grandes religiones monoteístas del mundo, que se conocen como religiones abrámicas. Esta pues surge juntamente con las otras, pero más bien se trata o podemos sintetizarlo en esto, en esta gráfica que estamos viendo aquí, que se trata de una religión básicamente con un pensamiento occidental y que hoy en día abarca diversas iglesias que parecieran ser como independientes, aunque ciertamente es el mismo cristianismo. Estas iglesias son como la católica, la protestante y la ortodoxa principalmente. Si ustedes están viendo aquí la grafiquita, bueno, ya está todo el conglomerado principal, que hay muchas más. Por ejemplo, la judía tiene, ya vimos cómo hay diversas excisiones, así como del islam, y por supuesto que la cristiana, aquí en esta gráfica vamos a ver que principalmente tiene dos ramas, son la ortodoxa y la católica romana. Esto es, vamos a ver desde su propio inicio. Y aquí lo importante de todo, para que llegue hasta nuestros días a lo que nosotros profesamos, es que pertenecemos básicamente dentro de la rama católica romana, que esta católica romana, por ahí hubo una separación y se dividió principalmente en dos, una que siguió siendo la católica y la otra que se conoce como evangélica o protestante. Bueno, cabe decir que todas estas dentro de la etiqueta de cristianismo, los ritos, procedimientos, se comparten dentro de ellos los mismos elementos como el bautismo, la señal de la cruz o el significado de la cruz, la lectura bíblica, por ejemplo, ¿no? Y el cristianismo tiene tanta importancia, como les decía, sobre todo en lo que es el pensamiento occidental, que el conteo de los años, conforme al calendario que ya se considera universal, es el que nosotros tenemos, tiene como punto central el nacimiento de Jesús de Nazaret, y se menciona como antes de Cristo y después de Cristo, y a partir de ahí se empiezan a contar los años o el tiempo. Y bueno, este es el panorama, la introducción a lo que vamos a ver sobre el cristianismo, perdón. Pero me interesa sobre todo, mis hermanos, que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario acerca de lo que hemos visto, sobre todo del tema anterior, que es el judaísmo, puesto que del judaísmo se derivó el cristianismo, y pusimos también un cierto énfasis en una parte del judaísmo que se conoce como la Cabala. ¿Alguien que quiera preguntar, aportar o ver algo? ¿Todo bien y perfecto? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver pues entonces y vamos a ver ya. El cristianismo básicamente se origina a partir del judaísmo, como ya lo había mencionado.
Esto sucede durante el dominio romano del pueblo judío. En esa época, o sobre ese panorama, nace de las enseñanzas de la predicación de Jesús de Nazaret, que era un profeta judío, el cual se autodenominó Hijo de Dios y aseguró traer un mensaje del reino celestial. A esto se le denominó como evangelio, y era un evangelio de redención y de vida eterna en el reino celestial. ¿Sí? Esto se logra mediante la transformación personal a través de esa doctrina de Jesucristo, del Señor Jesús, acompañada, él cuando predicó, en su doctrina iba acompañada de testimonios milagrosos, y que sobre todo para el pueblo judío y para como el surgimiento de esta fe, de esta nueva fe, se considera a Jesús de Nazaret como que en él se dio el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento bíblico, y se le considera como el Mesías, como el Hijo de Dios, y que a través de su muerte redime a la humanidad de sus pecados. Esto es como un panorama completo, vamos a ver que así nace, o de ahí nace esta nueva fe, esta nueva iglesia, o como le queramos llamar, esta religión del cristianismo. Nos podemos dar cuenta que básicamente no es una religión, como ya estaba conformada el judaísmo. Todavía no surgía el islamismo, básicamente. Entonces, estamos hablando que solamente estaba en la fe judía, ya conformada en una religión formal, con ritos, procedimientos, con su templo, con todo lo que conlleva pues una práctica religiosa. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús de Nazaret empieza a predicar a esta nueva fe, esta doctrina, no tenía organización, no tenía gente. Él únicamente reclutó, según la escritura, a 12 personas que las consideró sus discípulos, y con ellas estuvo o anduvo en esta predicación del evangelio. Durante toda su vida él nunca fundó, nunca construyó, nunca compulsó una organización religiosa en la cual hubiera algún rito, puesto que él siguió toda su vida bajo el rito judío, es decir, él siguió sobre la religión judía. Esto es importante, mis hermanos, que lo consideremos, sobre todo porque realmente, como él lo afirmó de alguna manera, no vino a cambiar nada, vino a cumplir lo que ya estaba establecido, pero a cumplirlo de la mejor manera. Y de ahí pues parece ser que no cumplió o no sucedió lo que él esperaba, sino que básicamente constituyó toda una revolución, algo nuevo, algo que cambió la vida de las personas y que nos incluyó a todos nosotros, porque de hecho él afirma que vino como profeta para su pueblo, para los judíos, puesto que está consignado en profecías dentro del pueblo judío. Así que por ello vamos a ver lo siguiente, y por ahí alguien que me ayude, mis hermanos, para leer. Ahora sí, tal vez un poquito larga la lectura, pero vamos a ver que se haga. Es Isaías 53. Todo el capítulo. ¿Alguien lo quiere leer? Son 12 versículos. Sí, adelante Ruth, adelante. ¿Isaías qué? 51. Isaías 53, desde el 1 hasta el final. ¿Quién ha criado a nuestro
oído a nuestro anuncio, y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los limpios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré de pocos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Bien, gracias mi hermana. Como nos damos cuenta, de esta profecía del profeta Isaías es donde surge básicamente el Mesías, o el que vendrá a ser el Mesías, y que a la postre será Jesús de Nazaret en su vida. Y la descripción que hace, bueno, pues puntualmente es como se cumplió y como se ha cumplido. Es importante señalar esto, mis hermanos, porque fundamentalmente una religión nace de una manera muy diferente. Nace con visos triunfalistas, sobre todo con esperanzas, y sobre todo basado en, vamos a decir así, en poder, en cosas que pues son muy llamativas, ¿no? Es decir, que son deseables para el hombre, y que precisamente de ahí es donde nacen las religiones, de que el hombre quiere buscar o busca también su identidad de trascendencia, es decir, lo que no puede alcanzar, lo que está más allá. Y de ahí es donde surgen las religiones, como ya en otros estudios hemos dicho o hemos visto, cuando básicamente tratamos el tema de la religión básica. Pero aquí en este caso
si nosotros analizamos un poquito, tal vez esta profecía nos vamos a dar cuenta del dramatismo, pero también a la vez de el triunfalismo o del triunfo tan importante que se tiene dentro de esta profecía. Empieza bien aquí en la profecía misma, en las palabras del profeta, en el versículo 1, y haciendo una pregunta, una queja, básicamente dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, ahí se manifiesta que no hay credibilidad en las palabras de los profetas. Es decir, ya hay esa rebeldía, y que además, de alguna manera, para esa época sobre todo, pues parecería que no se ha manifestado el poder de Dios dentro de los hombres. Cuando nosotros leemos en la lectura bíblica cómo en los antecedentes hay grandes y maravillosas obras que Dios hizo sobre su pueblo, pero aquí por las palabras del profeta parece ser que todo eso no lo entendían o no lo tomaron en cuenta. Y en el segundo versículo pues lo establece, que es muy importante cómo lo menciona como un renuevo delante de él, como una raíz de tierra seca. Es decir, él nació, en otra versión que tengo por aquí dice, creció como raíz tierna en tierra seca, en las peores condiciones, ¿sí? Y hay algo que siempre hemos destacado mucho, que él mismo destacó, para que nadie tuviera una preferencia sobre él, para que nadie se fijara sobre él, sino sobre el mensaje que traía. Es que dice que no había en él belleza, dice no hay parecer en él ni hermosura. En otra dice no hay belleza ni majestad alguna. Y su aspecto no era atractivo, ni siquiera era agradable. Es decir, nadie quería, no era interesante, en otras palabras, pues. Entonces, generalmente, pues siempre fundadores de doctrinas o de religiones, pues son carismáticos. En este caso, de hecho, dentro del análisis que vamos a ver posterior, vamos a ver cómo los líderes religiosos de hoy en día son exactamente todo lo contrario. Son personas que la siguen miles y millones de personas, y que tienen un gran poder y sobre todo un gran carisma. Esto no parecería que estaba profetizado sobre el Mesías, sobre Jesús de Nazaret. Dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que nadie lo ayudó. Es decir, nadie estuvo con él. Y de hecho pues lo comprobamos pues en la lectura bíblica, como cuando estuvo en la tribulación, sus mismos seguidores lo abandonaron, ¿no? Entonces esto también no es algo atractivo para un líder, para un Mesías. Esto, mis hermanos, lo estoy anotando porque hoy en día el judaísmo sigue esperando su Mesías. Consideran a Jesús de Nazaret sí como un profeta, pero no como el Mesías. Dice en el 4 más adelante: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A pesar de esa condición tan difícil que le tocó vivir, y que fue despreciado, y que de ninguna manera lo negó, porque después él advirtió a todos los que quisiéramos seguir con él que íbamos a tener que pasar por esas mismas situaciones. Y a pesar de todo eso, él fue quien llevó la redención de todos nosotros, de nuestros pecados. Dice que cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, siendo él inocente. Así que dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, se consideró, y aún hoy en día se considera, que básicamente Dios lo abandona. Pero aún con todo eso, dice en el versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como lo mencionaba en la introducción, dentro de la religión cristiana está fundamentada la fe en que Jesús de Nazaret, por su pasión, nos dio la redención.
Él ofreció su vida por la redención de todos nosotros de nuestros pecados. Y bueno, ese es el mayor logro, o es único ese logro dentro de las religiones. Ninguna más ha surgido de esta manera, ni ha tenido ese propósito, excepto precisamente la cristiana. Abundando más dentro de la profecía, en sus palabras, nos describe, y yo nos estamos incluyendo, mis hermanos, no poniendo tal vez en ese momento y tiempo, solamente porque esta religión se ha hecho universal, así que también nosotros estamos dentro de esta profecía. Y dice, como dice aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, hasta hoy en día. Cada cual se apartó por sus caminos, como hoy está sucediendo, y lo vamos a ver más adelante cuando sea la distribución de todas las ramas del cristianismo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces él sigue siendo el Redentor, él sigue siendo quien sostiene esta iglesia en su fe. Continúa describiendo tal vez el carácter con el que nuestro Señor Jesucristo, o Jesús de Nazaret, había de ser investido como el fundador y líder del cristianismo. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es decir, a pesar de que fue maltratado, humillado, nunca se quejó. Él aguantó todo callado, como en su juicio así lo evidencian, y así como hace un símil o una alegoría con las ovejas, cuando les están trasquilando se quedan quietecitas y las trasquilan todas y ya se quedan tranquilitas. Pero lo que sigue sí es dramático, porque la oveja, una vez que es trasquilada, se siente liberada pues de toda la lana que ya le estorba. Pero adelante que dice, y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces también ahí él no se quejó, pues. En el 8 que dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? En otras palabras, dice que cuando a él lo arrestaron, no lo trataron con justicia, no hubo justicia para Jesús de Nazaret, y nadie lo defendió ni se preocupó por él, ni siquiera sus discípulos. ¿Nos damos cuenta de eso? Pero sobre todo dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, es decir, a final de cuentas, por todos nuestros pecados, los que hubo, los que hay y los que habrá, por todo ello le quitaron la vida. Por todos nosotros y por toda la redención de todos los hombres, él da su vida. Y a final de cuentas, dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. De hecho, pues él iba, miren mis hermanos, ahí en el Gólgota, una vez que eran crucificados y que morían, los descolgaban y los arrojaban en una especie de barranco a un lado, y estaba lleno de cadáveres todos revueltos. Ahí era la tumba o la sepultura de los impíos, porque eran puros delincuentes. Pero esto no sucedió con Jesús de Nazaret. Hay que recordar cómo un hombre ofreció su tumba, una tumba nueva recién hecha, para que fuera sepultado allí. Y a pesar de que pues nunca se le demostró nada, su destino pareciera ser que iba a ser así, pero no lo fue, porque él fue sepultado en una tumba nueva. Y bueno, con todo esto, dice el versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo era consciente de lo que iba a pasar con él. Hay que recordar su oración y cómo se angustió. Se angustió de tal manera que parecía que estaba o sudando o llorando sangre, por lo que iba a venir, que él ya lo visualizaba. Entonces, inclusive en la cruz él clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Pero después de esto, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, tendrá la recompensa por el sacrificio que hace por todos los hombres pecadores. Y pues yo creo que la vida así de él será larga, larguísima, eterna. Y pues reina con Dios a su diestra, porque él tuvo valor y soportó hasta el final. Ojo con esto, porque esta es una lección para nosotros que somos seguidores de él. Y dice en el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y aquí esto es lo importante, porque esto ya nos afecta directamente. Pues cuando nosotros leemos el Evangelio, lo estudiamos y lo practicamos, esto se está haciendo una realidad en cada uno de nosotros. Porque después de todo lo que sufrió, de todo lo que trabajó, luchó y padeció nuestro Señor Jesucristo, siendo inocente y considerado como criminal, y aún cargó con el pecado de muchos para que todos fuéramos perdonados. Él dio su vida por todos nosotros, y por todo eso Dios lo ha premiado con honra y poder. Y es lo que dice el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y aún hoy en día, mis hermanos, cuando dentro del cristianismo, pues una de las cosas que se considera como a veces que no estamos dando la talla, es decir, no estamos dando el testimonio cristiano, no llevamos esa vida cristiana o no hemos entendido el mensaje. Tal vez para algunos así sea, para otros de hecho pues no les interesa, ¿no? Entonces dentro de aquí esto vamos a ver pues cómo de esta forma tan dramática, tan especial surge el cristianismo, y no propiamente como una religión, sino como una secta dentro del judaísmo, con una nueva doctrina o con lo que se le conocería como una herejía dentro del judaísmo. Así pues, entonces, el nombre del cristianismo, vamos a ver, el nombre del cristianismo viene del griego cristianos y derivado de Cristos. La traducción del hebreo es Mesías, y Mesías significa ungido, porque se acostumbraba a ungirlos con aceite a aquellos que de alguna manera eran elegidos. Aquí vamos a ver nuevamente, a leer, alguien que me ayude a leer Mateo 1 del 21 al 23. A ver por ahí, Janet, Mercedes de Los Ángeles, si estás viendo, por favor. Porque ahora no está Gloria, que siempre lee. ¿Del 21 al 23? Del 21 al 23. Sí, ahí está en la pantallita. Dará a luz un hijo, y tienes que ponerle por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto realmente pasó para que se cumpliera lo que habló Jehová por su profeta, que dijo: miren, la virgen llegará a estar encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa con nosotros está Dios. Bien, gracias. Bueno, aquí ya nos vamos hasta el Nuevo Testamento, en este texto dentro del Evangelio de Mateo, y palabras del mismo Jesucristo, o más bien dentro de esas palabras está el cumplimiento de la profecía, ya cuando él está predicando,
Y dice esta, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Es decir, todo el capítulo 53 que leímos de Isaías es el cumplimiento de esta profecía y que se está viendo ya aquí. Cuando dijo, pero tal vez estén diciendo, es que ahí dice que dijo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Sí, ciertamente, también está esa parte dentro de la profecía. Sin embargo, lo más importante dentro de todo esto es la parte de cómo es la génesis del cristianismo, el dramatismo que tiene dentro del sufrimiento, de la pasión de Jesucristo, de la redención de pecados, de todo aquello que se tiene que ser muy valiente, muy fuerte para poder llevarlo a cabo. Sí, yo quiero anotar esto, que algunas de las religiones también tuvieron sus principios también con cierto dramatismo, pero más bien como un mito que pues a la postre ese mito nunca se llegó a cumplir o se han ido desechando, cuando realmente la profecía de Jesucristo se ha cumplido puntualmente y se sigue cumpliendo todo lo que a nosotros nos ha acontecido. Así pues, entonces vamos a considerar pues cómo a partir de aquí viene esto que yo les comentaba, más bien como una secta judía, el cristianismo, que nace dentro del judaísmo. Y pues se conoció como cristianos a través de los siglos y que fue evolucionando en la religión que se convirtió en la más grande e importante de la tierra. Aquí vamos a ver, si están viendo por ahí hay un mapita, no sé cómo lo vean, tal vez alguien lo vea muy pequeño, pero bueno, este es del 2019 y más o menos es la conformación actual de lo que es el cristianismo. Es una organización que, como dice ahí, es la EOM. Hay muchas más, yo la tomé esta porque pues es muy ilustrativa, pero podemos a ver las cifras, no van a ser muy diferentes, y esto nos va a presentar un panorama actual para que tengamos una idea de cómo evolucionó desde ser básicamente una herejía dentro del judaísmo a convertirse en la principal religión dentro de la tierra. Esto sucedió en aproximadamente, vamos a decir, en 2 milenios. Y en esos 2000 años los cristianos pasaron de ser un pequeño grupo de discípulos que estaban reunidos en torno a su Mesías, a Jesucristo, al Señor Jesucristo, 12 apóstoles, 12 discípulos, y que llegó a conformar la confesión más grande y numerosa del mundo. Para el 2018, una de cada 3 personas en el mundo profesaban el cristianismo. Estamos hablando que para esa época había aproximadamente 2.500 millones de cristianos que cubrían aproximadamente el 33% de la población mundial. Muy adelante de las otras 2 religiones mayores y sobre todo de una de las más grandes, que es la de los musulmanes, que ya para entonces también aglutinaban el 23%, no era algo menor. Si estamos viendo, mis hermanos, si sacamos cuenta, vamos a ver que entre el cristianismo y el islamismo se cubría el 60% de la población. Es decir, había un 30% que eran del resto de las religiones. Y esto, si nosotros trasladamos nuestras estadísticas 100 años antes, el cristianismo, y esto es una anotación para que nos demos cuenta y hagamos conciencia de nuestra realidad hoy en día. Hace 100 años, el cristianismo tenía alrededor de 1.500 millones de seguidores menos, es decir, aproximadamente tenía 1.000 millones. Lo que demuestra que el siglo XX, en todo ese siglo pasado, fue una época que tuvo una gran expansión. Sí, a ver, adelante, Janet. ¿Sí te escuchamos, Janet?
parece que no se te... Sí veo que tiene... Parece ser que se arrepintió. O un error de dedo. Suele suceder. Bueno, les comentaba a mis hermanos que hace un siglo aproximadamente, pues había menos de la mitad de lo que existe hoy actualmente, que unos 1,000 millones. Y bueno, de cualquier manera fue una gran explosión, fue una gran expansión en esta época, sobre todo cuando fueron las misiones que fue aumentando en gran medida y en gran número. Se ha considerado que para entonces, en una proyección para las próximas décadas, el cristianismo va a seguir creciendo y se va a hacer en unas 2-3 décadas, unos 20-30 años, más o menos llegará a los 3,000 millones de seguidores, según las proyecciones que ahorita en esta distribución tengo. Sin embargo, este aumento no es tan significativo en cuanto a porcentaje, porque el crecimiento de la población mundial y principalmente el crecimiento de los musulmanes van a ascender mucho más rápido. Se considera que el musulmán llegará a los 2,761 millones, que es aproximadamente el 30% de la población. Como vemos, va a ser mucho más, o está siendo más rápida la expansión del islamismo que del cristianismo. Está creciendo más, esa es una realidad, y esto se los digo para que tomemos conciencia porque ya cuando hagamos una comparación vamos a ver tal vez por qué está sucediendo esto, ¿sí? Ahorita, bueno, lo que sigue, y como están viendo en la distribución, principalmente hay, como lo comentaba, 3 ramas principales, que son la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Protestante, que surgió por ahí por el con el protestantismo de Martín Lutero en 1517. Vamos a ver que la Iglesia cristiana, su primera división, que fue entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, fue en el 1054, 1000 años después. Y la Iglesia Católica de Roma también se volvió a separar para el año 1500, siglo XV. Y con todo y esto, a pesar de estas grandes separaciones, el catolicismo todavía tiene el 49% de los cristianos. El 22% es evangélico protestante y el 12% ortodoxo. Y bueno, lo que resta son pequeñas iglesias, organizaciones minoritarias, como por ejemplo los mormones, o algunos que son independientes, es decir, que realmente no tienen una iglesia, no pertenecen a ninguna iglesia. Y bueno, este es el panorama actual, o el panorama que nosotros podemos ver dentro del cristianismo. Y como vamos como un pequeño resumen, la iglesia, mis hermanos, hoy que tengamos que hacer conciencia de esto, es que nuestra iglesia cristiana, el cristianismo, en este mundo actual globalizado e incluyente, parece que está perdiendo identidad. Y la está perdiendo porque busca asemejarse más al pensamiento crítico y liberal de la sociedad actual, que busca, fíjense el contraste, la igualdad en lo desigual, la bondad y la misericordia en la competencia y la superación, la libertad en los afanes de la carne, y que cada día la gente está cada vez más cautivo de las modas que imponen la tecnología y los pensamientos neoliberales, posmodernistas y apocalípticos. ¿Qué quiero decir, mis hermanos, con todo esto?
que realmente esa es una esto de alguna manera nos está llevando a lo que hoy en la actualidad vivimos dentro de nuestra religión, dentro del cristianismo. Y bueno, yo quiero dejarlo aquí en esto como una reflexión, porque a partir de aquí vamos en la próxima vez que estemos reunidos, vamos a considerar y nos vamos a partir de aquí y hacer este análisis de lo que hoy en día y el por qué es esta imagen que hoy se está presentando, no solamente del cristianismo, quiero que entendamos esto, sino toda la religión en sí está teniendo está sufriendo precisamente por esta situación que hoy acontece a nivel mundial y que cada vez los más se está desvalorizando, es decir, los valores éticos y morales cada vez se pierden más, porque por ejemplo ponemos que busca la igualdad en lo desigual, queriendo que no haya sexo, prácticamente, que ya están tomando fuerza aquellos que se dicen que son los binomios, o no sé cómo se dicen, que no quieren ser ni hombres ni mujeres, cuando empezó esto tratando de hacer comparando una igualdad, y a final de cuentas también, como lo especificaba nuestro hermano Pablo, surge en el feminismo a partir de mitos como el de la Lilith y etcétera, cosas por el estilo. Entonces vamos a ver eso, y también vamos a ver cómo fue la evolución del cristianismo desde la época de nuestro Señor Jesucristo a nuestros días.